sensibilidad de medición de fuerza es sumamente alta para detectar fuerzas del orden de 10 a la menos 12. En el modo tapping, como dije, es del tipo más, el más frecuente. Voy a casi todas, sino la totalidad de las imágenes que voy a mostrar tienen algo que ver con este tipo de modo. Lo que hago es que coloco un piezo eléctrico en la punta, en la base de la punta, y muevo hago que la punta vibre. ¿Okay? La punta vibre, así como, como les dije, como el botón del televidente. Si él vibra sin atenuación, él va a lograr una frecuencia, una resonancia, y si yo grafico la frecuencia, la frecuencia versus la amplitud, voy a obtener un máximo que corresponde a la frecuencia de resonancia. Lo que yo hago es que me ubico un poquito por debajo de esa frecuencia de resonancia, y al interactuar la punta con la muestra, van a suceder dos cosas. Una es una atenuación posible de la amplitud, pero va a haber dos cosas. Un desplazamiento en la frecuencia que se traduce en un desplazamiento instantáneo que yo puedo asociar a lo que llamamos un cambio de fase. Un cambio de fase implica, si yo estoy llevando un ritmo, ¿verdad?, que es con el que está oscilando mi punta, yo me desplazo. Por ejemplo, si yo estoy en este caso aplaudiendo a un ritmo y ahora hago tac, 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 estoy en fase. Si yo voy a tratar ahora de aplaudir y no sincronizarme. Tac, 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 tac. Bueno, como músico tiendo a sincronizarme, pero si yo no pudiese desplazarse, hay un desfase entre el estímulo, en este caso, lo que está llevando el ritmo, y la detección que yo hago de ese desplazamiento en mi detector. Y eso lo puedo asociar de alguna manera, a la elasticidad o al medio con el cual estoy interactuando. ¿Ok? Entonces, si el medio es muy rígido, entonces prácticamente me sincronizo. ¿Ok? Porque la punta rebota a la misma frecuencia. Si el medio es más suave, entonces hay como una suerte de amortiguamiento y se desplaza en la señal que yo detecto de aquella que estoy utilizando para estimular. ¿Cuál es mi variable acá? En lugar de ser la fuerza, lo que voy a tratar es de mantenerme siempre a la misma frecuencia, a la frecuencia que yo fijo. Y eso implica que voy a subir y bajar para mantenerme a la misma frecuencia, pero si la muestra es plana, lo cual implicaría mantenerme siempre a la misma altura, el desplazamiento me lo va a dar las distintas fases que están ahí, los distintos materiales que constituyen la muestra. Entonces, voy a tener una mezcla entre información de altura con información de las características del material. Fíjense ustedes que ya la imagen no es entonces solamente la altura, no es topográfica. Es una imagen que tiene una mezcla entre la topografía y las características elásticas del material que tengo ahí. Y en términos de la curva, lo que voy a hacer es desplazarme de un punto de contacto, de no contacto, a un punto de contacto, alrededor de un punto central. ¿Ok? El modelo aquí es un modelo un poquito más complicado, no simplemente para mencionárselo, es el modelo donde tengo un sistema que oscila y tengo un amortiguador. Y este amortiguador de alguna manera me cambia entonces
las nuevas técnicas hacen uso de la diversidad de señales que puedo obtener de la interacción para construir imágenes de resoluciones distintas y que contienen informaciones distintas. En este caso, tengo dos imágenes, una topográfica que me pueden dar información, repito, de la topografía y de las características del material. Entonces ahora ya veamos algunas imágenes. Bueno, el tipo de imágenes son estas. Aquí tengo el sensor de altura. Son imágenes donde mientras, en este caso, mientras más claro es, más alto se encuentra, y mientras más oscuro, más profundo se encuentra. ¿Ok? De la amplitud de oscilación, esta es la fase. ¿Ok? Entonces aquí, esto me permite ver que hay un sustrato que tiene más o menos la misma característica y que hay unas muestras colocadas encima que tienen características distintas. A partir de esta información, fíjense ustedes, hay una información X, y que el Z está dado por la magnificación en el plano XY. Simplemente tengo un tamaño fijo de salida o de pantalla y cada vez barro una distancia menor. Si yo barro una distancia menor, lo que hago es que proyecto esa distancia barrida sobre un tamaño grande o fijo de pantalla, y esa relación entre el tamaño de la pantalla y el tamaño del área barrida me da la magnificación. Entonces yo, disminuyendo esa área, puedo ir aumentando y viendo detalles de la muestra que está acá. Esto me permite hacer medidas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un sustrato, y antes y luego de ser recocido, ¿okay? Sometido a calentamiento, y aquí tengo una medida, y este es el perfil que genera, y luego el recocido, este sería un perfil más limpio, ¿no? Cada uno de estos son, estamos hablando de 200 nanómetros, la micromarca, se muestra una micromarca que me da una referencia de distancias. Entonces yo puedo asociar el desplazamiento en XY al tamaño de esta micromarca. El desplazamiento en Z se asocia al tamaño, a la distancia que se registra en esta escala. Estamos hablando aquí de la zona más profunda. En este caso estamos hablando ajustamos mi escala a 0 Armstrong, y la zona más clara están del orden de los 6 nanómetros. Una muestra de oro nanoestructurado, partículas que fueron luego cubiertas con oro, y se extraen las partículas, se disuelven las partículas y queda el oro con la forma de las partículas. Fíjense ustedes entonces cómo se puede lograr
barriendo áreas cada vez menores, lograr obtener imágenes de las partículas. En este caso, la micromarca corresponde a 40 nanómetros. Yo puedo pasar de dimensiones, en este caso, 5 micrómetros, en este caso, una imagen del orden de 5 micrómetros por 5 micrómetros, hay una imagen que tiene del orden de 1 micrómetro, perdón, caso de 200 nanómetros por 200 nanómetros. ¿Okay? Ahora, esta es una imagen, no sé, de nuevo, no sé la formación de los participantes, pero esta es una imagen hecha sobre un material inorgánico, está hecha sobre oro, pero para efectos de esto, esta es una imagen biológica. Tenemos un virus absorbido sobre mica, y fíjense ustedes que también puede obtener una imagen similar. En este caso es el virus, es el virus que estamos. Se pinchó el dedo y la, ha hablado de la posibilidad de obtener imágenes, y esencialmente hemos hablado de las técnicas más comunes. Voy a entrar ahora un poquito más en detalle sobre esa interacción. Y esto es porque las técnicas que han surgido a posteriori lo que han hecho es hacer uso exhaustivo del procedimiento de acercamiento y alejamiento de la punta. Esto que está acá es un esquema de lo que le sucede a la punta cuando se acerca y luego se retira de la muestra. Y esto es una medida real, esto es un gráfico construido con una medida de la que hicimos. Fíjense ustedes lo que sucede acá. Yo puedo tener la punta, si está muy lejos, está en una posición, esto está paralelo, no hay fuerza, por lo tanto la fuerza es cero, no existe fuerza, estoy alejado. En la medida que me aumento, que me acerco, puedo haber una fuerza, primero puede haber una fuerza de enganche, que es esta que está aquí, que no la estamos viendo aquí de manera, eh, eh, digamos, señalada acá. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy acercando, de repente me jala esa fuerza atractiva, jala mi punta hacia la muestra y me engancho a ella. ¿Ok? Luego, si yo me sigo acercando, ¿ok?
¿ok? Lo que sucede es que sigo disminuyendo la distancia, o sea, la distancia, no voy disminuyendo mi piezo eléctrico, va acercando mi dispositivo hacia mi muestra. Lo que sucede es que la punta se deforma hacia arriba, ¿ok? Déjame ver si puedo. No quiere conectar. Está tratando de conectar una tableta para dibujar sobre la lámina. Bueno, déjame un segundito, voy a salir un segundo. Ven acá. Para, ¿sí? No logré conectar. Bueno, lo que quería era mostrarles. Ok. Eh, digamos, si yo estoy acá, imagínense ustedes que en este extremo de acá está el piezo eléctrico, pero está moviendo hacia abajo, hacia arriba. Si yo me voy desplazando, es decir, que voy disminuyendo esa distancia, lo que sucede es que en algún momento el piezo eléctrico va a estar acá y la punta se deforma hacia arriba, porque este extremo de acá, que está unido al extremo del piezo eléctrico, está por debajo de mi punta. Entonces yo tiendo a, de alguna manera, a forzar que la punta se deforme hacia arriba. Así. Si luego yo me vuelvo a alejar, lo que sucede es que la punta el piezo eléctrico se va alejando, pero la punta puede quedarse adherida, como tenemos acá, a la muestra. ¿Okay? Aquellos que cocinan y hacen torta, cuando van a probar si la torta está lista, le introducen un palito, ¿verdad? Y ven lo que se adhiere a ese palito. Más o menos la misma idea. Yo tengo mi punta, estoy entrando en el material, y si estoy saliendo, dependiendo de qué tan adherido quede ese material a la punta puede justamente experimentar una fuerza de adhesión, que sería lo que está acá. Y luego puede suceder que la punta, de manera brusca, se despegue. Incluso haga este salto así. Para luego, una vez que se despegó, yo sí poder alejar un piezo eléctrico del sustrato. Entonces, lo que quiero que vean con esto es que hay una suerte de acercamiento, me pego me uno al material, llego a una fuerza, a un desplazamiento aquí máximo, donde la fuerza de repulsión se hace máxima, luego me alejo, si hay adhesión, se puede quedar pegada, y luego bruscamente me despego y me alejo. Cada uno de estos procesos tiene información. En particular, este tiene un proceso de adhesión. ¿Qué tan grande es el área debajo de esta curva? Y en particular, qué tan grande es la magnitud de acá a acá. Yo puedo extraer a partir esta, de esta amplitud, puedo extraer el área y calcular entonces cuál es la adhesión. Eso ya me da información distinta. Entonces te podría obtener una información sobre cómo es la interacción
entre la muestra y mi punta y calcular la adhesión. Ya tengo una información mecánica. Pero vamos a ver que hay otros conjuntos de información que puedo extraer de acá. Eh, el modelo, no voy a entrar mucho en detalle acá. Eh, Puedo tener varios modelos, por ejemplo, una punta y una nanopartícula. La punta tiene, como dije, un conjunto de átomos. Aquí lo estamos simulando como una esfera, entonces puedo evaluar la interacción entre esas esferas y en particular esta constante que está acá tiene que ver con las características de ambos materiales, la densidad de material y una constante. Es decir, que yo puedo tener una medida del material a través del proceso de interacción. No permite, por ejemplo, en este caso particular, un trabajo que hicimos sobre nanopartículas cubiertas con nanopartículas de hierro cubiertas con afaltenos y la evaluación del efecto que tienen esas partículas en la adherencia, en de los afaltenos, midiendo justamente los parámetros que obtenemos a partir de esa curva, de la curva de adherencia. Otro tipo de cosas que se puede hacer es agarrar la punta, se pega, en este caso una proteína, eh, llamarlo así, pegajosa, y yo, si se pega esa punta a la proteína, yo puedo ir jalando la proteína y cada uno de los distintos dobleces que tiene la estructura de la proteína implica saltos en la fuerza. ¿Okay? A medida que cambia la extensión, ¿okay? El distanciamiento de de la distancia, la distancia del sustrato a la punta, y por consiguiente voy extendiendo la proteína, veo saltos en la fuerza que me indican cómo es la estructura de la proteína. Y puedo obtener imágenes de las proteínas a una cierta distancia, ¿no? Bajo la modalidad de no contacto, para obtener una imagen de esta punta producto del estiramiento de la proteína. Entonces esta es una imagen que se correspondería a esta fuerza máxima acá en cada uno de los puntos de un sustrato. Yo les hablé de el modo intermitente.
de miles de K, ¿ven? Eh, yo puedo, trabajando muy por debajo de esa cosa, hacer oscilar también y en cada punto recoger esta curva. Es decir, me acerco, me engancho, llego a la fuerza máxima, me traigo, veo la parte de adherencia, se desengancha y vuelvo a la posición original. Entonces, en cada punto de la muestra construyo toda la curva. Es decir, que para cada punto X, Y, yo tengo una curva completa de Z, de la fuerza y Z. ¿Ok? Eso quiere decir que cada una de estas columnas, ¿ok?, corresponde a un espectro. ¿Ok? En cada una de estas yo tengo distintos Z que corresponden, por supuesto, a distintas. Entonces yo puedo obtener una información en cada columna de la fuerza de cada una de estas curvas, es decir, que puedo adherencia en cada punto, puedo obtener, bueno, todo el comportamiento, el enganche en cada punto, y lo que ha hecho estas nuevas técnicas es que en lugar de optimizar el desplazamiento, es que obtiene todo de manera cruda. Cada punto de estos construye una matriz completa y yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero una fuerza constante. Bueno, escojo una lonja de este cubo y esta imagen es una imagen XY a fuerza constante. Una columna es una información, es una curva. Yo puedo obtener de esta curva, por ejemplo, la adherencia, un mapa de adherencia. Puedo obtener una cantidad importante de información a partir del procesamiento posterior de esta información. Y cómo ajusto, lo que optimizo para generar una imagen es esta fuerza máxima. ¿Ok? Y utilizando esa fuerza máxima, yo puedo, por ejemplo, en muestras muy delicadas, conocer con precisión y ajustar con precisión con qué fuerza toco yo esa muestra. Si es una muestra biológica que me interesa no deteriorarla, yo puedo tocarla con suavidad y tengo una medida exacta de esa fuerza, optimizando esta fuerza máxima de contacto. Entonces permite capturar estos cubos y a partir de aquí se obtiene mucha información. Este es el modo que se llama peak force tapping, porque es justamente la fuerza máxima, peak, el pico, la fuerza pico, es la que ajusta y sirve como parámetro de comparación, por lo tanto, como parámetro de optimización. La otra cosa importante acá es que esta cosa se puede hacer muy rápido. Entonces puedo obtener curvas cada 500 microsegundos, es decir, cada medio segundo yo puedo obtener una curva. Entonces, puedo obtener una curva, yo puedo hacer todo este procesamiento y esto ha permitido también aumentar el tiempo de captura de las muestras, que en los equipos originales podía rondar entre los minutos, decenas de minutos, y en este caso puedo obtener imágenes mucho más rápidas que equivalentes a lo que obtengo en microscopía electrónica de barrido, es decir, prácticamente en tiempo real. ¿Ok? Entonces, esto me permite tener imágenes, una muestra, de nuevo, una muestra biológica, una muestra muy sensible, y me permite tener muestras de la altura utilizando donde obtengo la altura, en este caso la altura máxima, lo que estoy graficando. Luego, en el 2007 hay intentos que han evolucionado a tratar de hacer un AFM analítico.
de la FM eh, atómica a unos extremos muchísimo mayor mediante el procesamiento de ese cubo de información. ¿Okay? Una reconstrucción posterior permite obtener, en este caso, una muestra biológica en condiciones fisiológicas, es decir, que la muestra puede estar in vitro, puede estar en un buffer, no necesito no necesita estar en condiciones de criogénicas, como en el caso de la microscopía, la criomicroscopía de transmisión, sino que está en un ambiente, condiciones biológicas, fisiológicas, y puedo obtener resoluciones que están muy por encima de la que obtenía anteriormente mediante la reconstrucción de, de la imagen, la reconstrucción estadística de la imagen, tomando en consideración dónde ocurren los máximos en esa curva de fuerza, en qué lugares de la muestra, en qué posiciones X, Y ocurren los máximos en la curva de la muestra y en la magnitud de ese pico. Entonces tengo información de la magnitud, tengo información estadística, entonces yo puedo procesar muchos de estos cubos, ¿ok? Y mediante el procesamiento de muchos de estos cubos, hacer una reconstrucción que me permite resolver la estructura molecular de la mujer. Esto, como le dije, está recién salido y plantea la posibilidad de utilizar, mediante esta técnica de AFM de localización, la posibilidad de obtener estructuras cristalinas de macromoléculas. La otra cosa que se está haciendo en la actualidad tiene que ver con lo que llamamos modo de repique. ¿Qué sucede acá? El mismo procedimiento, tengo mi línea base, es decir, estoy muy lejos de la muestra, me acerco, entro en contacto, ¿ok? Me voy acercando, ¿ok? Llego a un valor máximo, me voy alejando, ¿ok? Tengo adhesión y luego, una vez que me desconecto, ¿okay? Acuérdense que todo esto se está haciendo con esta señal de oscilación muy lenta. Bueno, lenta en comparación con la señal de oscilación de resonancia. En lo que llego a este pico que se suelta, este cambio brusco, suspendo el estímulo, suspendo el, el pulso que está haciendo que oscile mi punta. Entonces,
y otros especializados que, no, que son para cualquier, con la mayoría de los microscopios. Están toda una serie de toolboxes de Python, del lenguaje de programación Python, que son de acceso público y que permiten también procesar los datos de estos cubos de información. Ya con lo que les di, digamos, una parte, voy a pasar rápidamente a algunas otras cosas de las cosas que están haciendo. Entonces, sondas químicas, yo puedo pegarle una molécula a mi punta y ya la punta no va a ser ella sola, sino el conjunto, y puedo jugar entonces con interacciones de tipo antígeno-anticuerpo o llave cerradura, donde lo que mido es la fuerza de interacción entre esa molécula con, por ejemplo, una molécula eh, distinta. Fíjense ustedes, esta es una publicación reciente que tiene que ver con el SARS-2, el COVID, la imagen del COVID, la interacción, está midiendo la interacción entre moléculas particulares y las espigas del COVID. ¿Okay? Esto tiene tiempo haciéndose. Se pueden generar imágenes de adhesión de una molécula en particular con un componente de la muestra. Se hacen curvas, calibraciones de fuerza. ¿Ok? Por supuesto, entonces, la detección de las fuerzas involucradas. Se puede hacer, ya lo pueden haber sospechado si les hablé de muestras biológicas en ambiente fisiológico, se puede hacer en líquidos, ¿ok? Esto tiene algunas ventajas, permite pH y se hacen, el virus libera, producto de ese cambio del pH, libera parte de su material genético. Hay pruebas donde, cosas donde uno hace una primera pasada utilizando las fuerzas de Coulomb sobre la muestra para obtener la topografía, luego se aleja de la muestra donde estas fuerzas ya se hacen despreciables y se desplaza eh, describiendo el perfil que se obtuvo de manera cercana y luego se detecta aquí cualquier desplazamiento que surja no es producto de la topografía, sino que es producto de fuerzas de largo alcance, como por ejemplo la fuerza electrostática o las fuerzas magnéticas. Entonces hay técnicas como las fuerzas, la MFM, Magnetic Force Microscopy, donde se obtiene una imagen topográfica, pero también se puede obtener una imagen magnética. Entonces ustedes aquí esta muestra donde tienes una cosa que sobresale, ¿okay? Tiene una imagen, una topografía alta, sin embargo no tiene ninguna manifestación magnética.
decir, logro convertir la corriente en un voltaje y hacer una adquisición. Y eso me permite, por ejemplo, obtener una imagen de corriente, donde se detecta y donde no se detecta corriente. Este es otro trabajo de participé haciendo medidas puntuales, ¿okay? Puntuales en el sistema nanométrico, de unos sistemas hechos, construidos con un stencil. Entonces, por ejemplo, se tienen unas capas que tienen dimensiones nanométricas y se mide, se evalúa la conducción a través de esa capa, el comportamiento eléctrico de esa capa mediante las curvas voltaje de corriente. Se puede utilizar la punta para hacer deformación del material y medirla, en este caso, la dureza, mediante la medición de la impresión que la punta hace sobre el material blando. Mientras más blando el material, para una fuerza fija, más se penetra, y eso me permite medir a través de las dimensiones de esta impronta, medirla, qué tan duro es el material. Entonces podemos hacer medidas de nanotribología, medidas de nanodureza en este caso. Podemos hacer medidas de nanofricción, ya no midiendo qué sucede con la señal, la fuerza, en el mismo sentido del desplazamiento Z, sino que sucede con la deformación lateral de la punta al transitar en distintos materiales cuyo coeficiente de fricción es distinto. ¿Okay? Aquí tenemos una muestra de PZT, de un material piezoeléctrico, y entonces tenemos distintas zonas con distintas fricciones. Se puede hacer nanofabricación, utilizar la punta como una pluma, se puede hacer rayado. ¿Okay? Aquí en este caso, como se puede dejar un depósito material que está siempre, y luego se descarga. Se puede hacer caracterización, nanofabricación, se puede hacer rayado. Tener de manera natural. Entonces, algunos comentarios finales. Eh, 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 quiero, quiero un poco rápido al final para tratar
de dar tiempo a la preguntas. Mecanismos electromecánicos que se desplazan, es decir, que tengo la posibilidad de motores a nivel molecular y por lo tanto es la formación de las científicas que aborden todos estos retos, no necesariamente desde, las, desde lo tradicional, que es dividir las cosas entre biología, química, matemáticas, computación, eh, en el caso de la facultad, ¿no? Digamos, las 5 carreras eh, grandes, o las áreas grandes, o las áreas de ingeniería, que serían mecánica, fluidos, todo esto, sino viéndolo ya como lo que llaman ahora tecnologías convergentes, es decir, hablar de bio, nano, cogno, la parte cognoscitiva, e info, o sea, la información. Fíjense ustedes que todas estas últimas técnicas son exigentes desde el punto de vista informático y estadístico. Eh, la parte nano, por supuesto, todo lo que hemos hablado. La parte biológica, es todo el impulso de los sistemas biotecnológicos. Y la parte cognitiva, que tiene que ver, bueno, tanto la parte numérica, para ver cómo varían sus dinámicas en función de las rampas de calentamiento. Okay. Bueno, con respecto a la primera pregunta, efectivamente el punto más frágil, digamos así, es la punta. ¿Okay? La punta y el cantilever. Eso tiene varios componentes. Uno, la fractura del cantilever. Y dos, la contaminación de la punta. ¿Okay? Con respecto a lo primero, bueno, hay la tecnología es avanzado, es múltiple, ¿no?
a esta que acá puedes tener esto y puedes tener un nanotubo ubicado acá. Entonces ya la punta no es el conjunto grueso este, sino el nanotubo que tiene unas dimensiones del orden de 1 o 2 nanómetros de diámetro. Entonces es importante, sí, tener conciencia de esto y poder entonces cuidarla. El adherir el material al sustrato también contribuye a que no se contamine la punta. Si la adherencia entre el material y el sustrato supera la fuerza de interacción entre la punta y, y la muestra, entonces esa muestra va a quedar fija y no se va a pegar entonces, por ejemplo, algún componente de ella a la punta. Ese tipo de cosas son útiles a tener en cuenta. El otro que ha sido superado con las nuevas técnicas es la velocidad a la cual barre la punta sobre la muestra. Si la punta barre muy rápido, eh, entonces no solo pudiese deteriorar la muestra o se pudiese deteriorar la punta. Yo les mencioné el barrido de la punta. De experimentos. Ok, muchísimas gracias, profe. Ok, la siguiente pregunta es de Carlet, la escribió en el chat. Dice, buen día, profe. ¿Cuál es la característica que le permite a esta técnica caracterizar muestras no conductoras? Ok, déjame ver aquí, acá. Ok, es acá. Fíjense, esta parte, cuando yo hablé de la parte conductora, era claro que había que tenía que circular un electrón, tenía que, digamos, de alguna manera, eh, saltar o, o lograr sortear esa barrera de potencial, o sea, esa barrera energética, para poder circular al otro lado. Y esa dependencia era con la corriente. En el caso del AFM, y por lo tanto no es exclusivo de materiales